Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda sesión de Escritura que cura. Para los que no sepáis qué es Escritura que cura, se trata de un taller que llevo impartiendo un par de meses en FNAC de Sevilla, en el que intentamos aprovechar la escritura para crecer personalmente, para obtener mayor inteligencia emocional. La verdad es que la escritura hace tiempo que se utiliza como terapia. El concepto de escritura terapéutica, por ejemplo, lo puso en marcha un estadounidense llamado Ira Progoff a mediados de los 60. Se supone que para aprovechar esta terapia no es necesario tener un talento especial para escribir. Sin embargo, lo que tiene de especial Escritura que cura, este taller que hemos iniciado, es que nosotros sí le vamos a dar un valor especial a escribir creativamente. Vamos a utilizar las técnicas de creación literaria que ya he utilizado en otros talleres para aprovechar ese crecimiento personal. Os decía en la primera sesión que muchísima gente se acercaba a mis talleres y me comentaba cómo la escritura les había servido durante muchísimo tiempo para mostrar eso que hay dentro de su corazón. Vamos a aprovechar esta sesión que he dado en llamar Encantado de conocerte para querernos un poquito más. Es verdad que somos un poco críticos a veces con nosotros mismos. Seguro que te reconoces, seguro que en alguna ocasión te miras al espejo, le pones pegas a tu nariz, a los kilitos que cogiste en verano, a tu pelo que no es tan frondoso como te hubiera gustado, a esas orejas que a lo mejor no están tan bien situadas como querrías. Criticas incluso tu manera de actuar, tu manera de reaccionar. En muchas ocasiones somos más críticos con nosotros mismos que con los demás. Y la realidad, como decía en la última sesión, es que este cuerpo que nosotros tenemos, nuestra mente, es el proceso de un milagro. Realmente somos únicos, irrepetibles y, como decía también en nuestra sesión, imaginad o recordad o poneros a darle vueltas a la cabeza para pensar cómo habéis llegado a ser las personas que sois, cuántas casualidades, cuántos guiños del destino se han tenido que producir para que vosotros estéis ahora aquí. Vuestros padres, entre todos los hombres y mujeres del mundo, eligieron a vuestra madre o vuestro padre para enamorarse y concebiros. Esa noche increíble en la que un montón de espermatozoides lucharon por conquistar al óvulo que sois vosotros. En fin, como veis, podríamos ponernos a pensar en los muchísimos milagros, las muchísimas casualidades, las venturas que se han producido para que tú estés aquí. También en todas las cosas que te han pasado a lo largo de la vida y que han forjado este carácter que tienes. Así que vamos a darnos un poquito de cariño, un poquito de mimos, ¿no? Y vamos a crecer un poquito aprovechando las técnicas del microrrelato. Los microrrelatos, como os podéis imaginar, son pequeñas ráfagas, historias al completo que están muy condensadas, pero que nos aportan una información completa. Cuando escribimos un microrrelato no nos ocurre como en las novelas o como en los relatos en los que tenemos la posibilidad de dejarlos abiertos. No, el microrrelato tiene que estar al completo. Punto número 1 para hacer microrrelatos en estos 5 puntos que os voy a mostrar. Utilizar el título para completar la información. Como decíamos, el microrrelato tiene que estar muy condensado. Por lo tanto, una buena manera de aportar más información a ese microrrelato para que nuestros lectores lo comprendan en su totalidad sería utilizar el título para aportar esa información extra. Os voy a mostrar unos ejemplos. Este ejemplo es de Orlando Romano. Se llama Sucedáneo. Era demasiado cobarde para suicidarse, así que se limitó a dormir unas 20 horas al día para estar vivo el menor tiempo posible.
Otro ejemplo muy claro de cómo utilizar el título para aportar información a nuestro microrrelato es este microrrelato de Rosa Montero, que a mí me parece sublime y que, bueno, os lo pongo como ejemplo y vosotros podréis daros cuenta cuando lo volváis a releer que sin el título no tiene ningún sentido. Se llama Un pequeño error de cálculo. Regresa el cazador de su jornada de caza, magullado y exhausto, y arroja el cadáver del tigre a los pies de la recolectora que está sentada en la boca de la caverna, separando las bayas comestibles de las venenosas. La mujer contempla cómo el hombre muestra su trofeo con ufanía, pero sin perder esa vaga actitud de respeto con que siempre la trata. Frente al poder de la muerte del cazador, la recolectora posee un poder de vida que a él le sobrecoge. El rostro del cazador está atirantado por la fatiga y orlado por una espuma de sangre seca. Mirándole, la recolectora recuerda al hijo que parió en la pasada luna, también todo él sangre y esfuerzo. Se enternece la mujer, acaricia los ásperos cabellos del hombre y decide hacerle un pequeño regalo. Durante el resto del día, piensa ella, y hasta que el sol se oculte por los montes, le dejará creer que es el amo del mundo. Otro de esos microrrelatos que podemos encontrar y en los que el título ofrece información extra es este de Marco de Nevi. «Traedme el caballo más veloz», pidió el hombre honrado. «Acabo de decirle la verdad al rey». Como veis, ese título en latín, aunque nosotros no supiéramos latín, ese título en latín hace que situemos, que coloquemos el relato en el pasado. Mi propuesta de ejercicio es el de las preguntas milagro. Se supone que dentro de nuestra cabeza tenemos la respuesta a todos los problemas que se nos plantean. Lo que pasa es que por unas cosas o por otras no nos decidimos a conseguir solucionar esos problemas que a veces tenemos en mente. Seguro que todos tenéis algún problema en mente que os gustaría solucionar. Pues bien, el ejercicio de las preguntas milagro sería escribir un microrrelato con la técnica anteriormente citada, ya sabéis, utilizando ese aporte de información que da el título del microrrelato. Y lo que tendríamos que pensar, hacer un ejercicio de visualización, pensando en cómo sería nuestra vida si una mañana nos despertáramos y ese problema que tenemos en mente, ese que nos afecta muchísimo, que nos paraliza, de repente hubiera desaparecido. ¿Cómo sería tu vida? Tienes que contestar en ese microrrelato a estas preguntas. ¿Cómo cambiaría tu vida desde el momento en el que te despiertas y te das cuenta de que ese problema ya no existe? ¿Cómo vas a afrontar esa nueva vida? ¿Y qué vas a hacer con ese tiempo que ya no le vas a dedicar a ese problema? Esa es la primera propuesta, es el primer punto, ya sabes, que consistía en aportar información con el título del microrrelato. Segunda técnica para la escritura de los microrrelatos sería aprovechar las características de personajes ya conocidos. Como decíamos, los microrrelatos cortitos. Para ello, bueno, pues no podemos malgastar nuestro tiempo presentando a personajes, porque entonces perderíamos un tiempo muy importante o un espacio, en este caso, muy importante que le robaría esa sorpresa al lector. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esos personajes que nuestro lector ya conoce de sobra y que nos servirían para hacer ese guiño y ese avance, ese plus de información que necesitan los lectores para comprender nuestro microrrelato. Este es de Marco de Nevi, se llama La bella durmiente del bosque y el príncipe. La bella durmiente cierra los ojos pero no duerme, está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho pero ella lo sabe, sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Otro que nos sirve de ejemplo sería este también de Marco de Nevi. El Cid y Jimena se amaron después de tantas dificultades que en el lecho nupcial les pareció que amarse no valía gran cosa. Otro sería este microrrelato de Juan José Arreola, Cláusula 3. Soy un Adán que sueña con el paraíso, pero siempre me despierto con las costillas intactas. Nuestro ejercicio para aprovechar esta técnica de microrrelato y para crecer
que es nuestra intención en Escritura que Cura, es un ejercicio para conocer mejor nuestro cuerpo y nuestras emociones respecto a nuestro cuerpo. Lo que hablábamos al comienzo, nos criticamos mucho, nos miramos al espejo, no nos vemos los ojos lo suficientemente bonitos, no nos parece que nuestro cuerpo sea maravilloso y entonces tendemos a criticarnos un poco. Bueno, pues vamos a hacer justo todo lo contrario, vamos a querernos, vamos a agradecer este cuerpo que nos permite pasearnos libremente por el mundo y aprovecharnos de esas sensaciones y de esas emociones. Te propongo que pues hagas un microrrelato aprovechándonos de esa técnica que hablábamos antes, de esos personajes que ya conocemos, y que escribas ya sea un microrrelato por cada una de las partes del cuerpo que te propongo o uno con el conjunto de las partes. En la cabeza, tendrías que hablar de tu filosofía de vida. Cuando señales las orejas, pensar en el oído, en las cosas maravillosas que recordarás siempre y que has podido oír, canciones, palabras de amor, esas frases únicas que se te van a repetir siempre y que están ahí. Los ojos, esas visiones que nunca olvidarás, esas cosas que has visto y que te parecen maravillosas. La nariz, que como ya sabéis, evoca muchísimo el sentido del olfato y que nos hace evocar, por ejemplo, el olor al arroz con leche que preparaba nuestra abuela. La boca, el sabor que más nos ha marcado, o ese beso que tanto nos ha marcado. El corazón, que es lo que más amamos. El estómago, lo que más tememos, qué miedo tenemos. Las manos, las acciones tan maravillosas que nos permiten hacer nuestras manos, como por ejemplo escribir, coger una pluma y ponernos a escribir en un cuaderno, o los pies, que nos permiten pasear por esos lugares maravillosos que seguro que alguno tenéis en mente. Así que vamos a escribir ese microrrelato aprovechando personajes ya conocidos y amándonos un poquito. Al final del microrrelato me gustaría que hicierais ese ejercicio de pensar, este cuerpo al que a veces critico es el que me permite tener todas estas emociones y todas estas sensaciones. Técnica 3 para escribir microrrelatos: jugar con las palabras, con los paralelismos, con las metáforas. Los microrrelatos son un guiño que en ocasiones nos atrapa por los pelos y nos lleva arrastrando. Los microrrelatos tienen que ser un ramalazo. Para ello, aprovecharemos las técnicas que ya conocemos de creación literaria, de metáforas, paralelismos, símiles, como decíamos, juegos de palabras, anáforas, lo que se os venga a la mente. Vamos a hablar de alguno de estos microrrelatos que se han escrito con esta técnica. Por ejemplo, el de la última cena, se llama así: el conde me ha invitado a su castillo, naturalmente yo llevaré la bebida. Ángel García Galiano. Otro microrrelato es el primero con el que presentábamos este vídeo. Se llama El hombre invisible. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. La propuesta de ejercicio para esta técnica para hacer microrrelatos sería escribir un microrrelato con ese defecto que creemos tener, pero que compensamos con otra virtud que tenemos y que evidentemente es muy especial y por tanto se compensa. Imagínate que tu defecto es que fumas, pero a cambio cocinas una paella maravillosa. Escribe un microrrelato con ese guiño, con esa gracia, con ese paralelismo, con esa metáfora, con ese símil. Aprovecha tu imaginación para crear un microrrelato. Técnica 4 para escribir un microrrelato sería servirnos de esas fórmulas habituales en otros ámbitos narrativos. Ahora cuando te lo explique lo entenderás muy bien. Por ejemplo, se usa mucho en microrrelatos el formato diccionario. Aquí, por ejemplo, Ambroise Bierce nos habla de cómo es la descripción de un violín en ese formato diccionario. Instrumento para regalo del oído humano, creado por la fricción entre la cola de un caballo y las tripas de un gato. Otro formato sería el del silogismo A igual a B y B igual a C, por tanto A igual a C. Es un microrrelato de Marco de Nevi. Catequesis. El hombre, enseñó el maestro, es un ser débil. Ser débil, propagó el apóstol, es ser un cómplice.
Ser cómplice, sentenció el gran inquisidor, es ser un criminal. Pues bien, mi ejercicio para esta técnica para escribir microrelatos sería crear el prospecto de un medicamento para mejorar la autoestima. Os he puesto un ejemplo de un medicamento que seguramente conocéis muchos, que es el de las pastillas contra el dolor ajeno, que se vende en las farmacias al módico precio de 1 euro y que sirve, bueno, pues para ayudar a los demás. Como sabéis, bueno, pues todo el dinero que se recauda servirá para donárselo a Médicos Sin Fronteras y yo creo que es un proyecto precioso al que os animo a colaborar. Pues bien, lo que os propongo es crear este prospecto de un medicamento que mejore nuestra autoestima, un medicamento que creamos necesitar para cualquiera de esas críticas, esos defectos, esos problemas que creemos tener y que se pueden solucionar con un medicamento que vosotros vais a inventar. Para crearlo, lo que no debe faltar en ese medicamento sería su nombre, cómo se llama ese medicamento, cuál sería su composición, cuáles son sus indicaciones, cuál es su posología, cuáles son sus contraindicaciones y cuáles son sus efectos secundarios. Esos son todos los espacios que no pueden faltar. Si se te ocurre alguno más, también puedes añadirlo. Pues ahí lo dejo. Un medicamento para mejorar vuestra vida, vuestra autoestima, vuestro cariño hacia vosotros mismos. Yo creo que es sencillo, pero muy divertido. Quinto y último recurso para crear nuestros microrelatos, el recurso de la metaliteratura. Aprovechar es un poco parecido al de los personajes, lo que sería es aprovechar la literatura, los conocimientos que tenemos sobre otras obras literarias para crear nuestro microrelato. Os pongo como ejemplo este microrelato de Monterroso, La cucaracha soñadora. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba que era una cucaracha. Otro ejemplo sería Fecundidad de Augusto Monterroso. Hoy me siento bien, un Balzac. Estoy terminando esta línea, seguro que os suena. Otro podría ser este Don Quijote cuerdo de Marco de Nevi. El único momento en que Sancho Panza no dudó de la cordura de Don Quijote fue cuando lo nombraron a él, a Sancho, gobernador de la ínsula Barataria. Sirviéndonos de la metaliteratura, es decir, aprovechando otros relatos, otros escritos, alusiones a la propia literatura para crear nuestro microrelato. El ejercicio sería ¿cuál serías? Escribir un microrelato contestando estas preguntas: si fueras un color, ¿cuál serías? Si fueras un animal, ¿cuál serías? Si fueras un paisaje, ¿cuál serías? Y si fueras un lugar, o si fueras un objeto, si fueras un olor, si fueras un sabor, si fueras un personaje de cuento, un personaje literario, ¿cuál serías? Hay un montón de cuál serías que se te podrían ocurrir y que bueno, dejo abierto a la imaginación de cada uno para que se ponga en marcha. Así que bueno, esta es nuestra propuesta para la sesión de escritura que cura en esta ocasión. Espero que os animéis, que os pongáis con los ejercicios que os he propuesto. Tenemos un grupo de Facebook llamado Escritura que cura. Allí colgaremos los trabajos. Espero que os haya gustado y que nos veamos en el próximo vídeo de Escritura que cura. Chao.